El gobierno de Nicolás Maduro impidió el ingreso justamente de una comisión de 5 diputados europeos que habían viajado invitados por el Parlamento controlado por la oposición. Uno de ellos, Esteban González Pons, denunció que les retuvieron pasaportes y no les comunicaron la razón por la que fue expulsado. Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, que lo proclamó presidente interino, dijo que la delegación de eurodiputados invitada a Venezuela fue expulsada por un régimen aislado y cada vez más irracional. Y en tanto, Guaidó tomó juramento este sábado a miles de personas que se ofrecieron a colaborar en la distribución de la ayuda humanitaria y pidió a los militares que dejen de acatar las órdenes de Nicolás Maduro, y mientras tanto Maduro alertó sobre los planes de guerra contra Venezuela. Lo cierto es que esta es una semana clave la que se inicia para Venezuela, porque el sábado 23 sí o sí, según dice la oposición, va a ingresar esta polémica ayuda humanitaria que se mantiene como foco de conflicto entre el gobierno y la oposición. Y para hablar de los escenarios que se abren de acá al 23 es que ya estoy en contacto con Claudio Fantini. Claudio, buen mediodía. ¿Qué tal? Muy buenos días, Valentina, un gusto saludarte. Igualmente. Bueno, Claudio, ¿qué escenarios justamente se abren en esta semana que se encamina hacia un día D, el 23? Así es, un día D verdaderamente, porque va a ser el desembarco, entre comillas, de lo que puede llegar a convertirse en un caballo de Troya, de ese contrapoder que ha logrado crear Maduro y que se está debatiendo fuertemente, como nunca antes lo había hecho la oposición, contra el poder que aún retiene Nicolás Maduro. El sábado va a ingresar desde Cúcuta, o a intentar el ingreso desde Cúcuta, del primer convoy con ayuda humanitaria. El régimen ya ha hecho sus primeros movimientos en torno a este gran desafío que implica la ayuda humanitaria, porque la ayuda humanitaria, repito, es la gran jugada política de Guaidó contra el régimen. Si el régimen permite alegremente que esa ayuda humanitaria ingrese y que se establezcan luego desde Curazao y desde Brasil corredores humanitarios, bueno, Guaidó estará aplicando efectivamente sus primeras políticas de gobierno de cara a la gente. Y si lo impide, al impedirlo puede convertir esos convoys en un caballo de Troya que implique o que inicien un conflicto armado que sería inmensamente peligroso no solo para Venezuela y para su régimen, sino también para toda la región. La cuestión es que las movidas del régimen y el poder que aún retiene ha sido, por un lado, el bloqueo de las carreteras, como describías, la movilización de las tropas a esos puntos de ingreso, en este caso a la frontera con Colombia, frente a la ciudad colombiana de Cúcuta, de donde va a venir el primer convoy, pero también en el plano político hubo otro movimiento del régimen, ayudado por China y por Cuba, por ejemplo, logró reunir una tonelada de fármacos con la cual le quiere competir a la ayuda humanitaria, ¿no es cierto? O sea, si estoy bloqueando ayuda humanitaria, tengo que mostrar algo, ¿no? Para que la gente no se irrite tanto conmigo. Ese es el razonamiento del régimen, y por eso presentó una tonelada de fármacos con la que piensa abastecer a los hospitales. Ahí está la pulseada, pero en estos días previos a ese día D que implica el sábado, Valentina, la cuestión va a ser entre las dos potencias principales. La madre de todas las batallas acá es la lucha entre Estados Unidos y China por el liderazgo hegemónico en la economía del mundo. Para Estados Unidos el objetivo es evitar que Venezuela sea uno de los puntos de avance de China hacia ese liderazgo hegemónico. Venezuela tiene petróleo, China necesita el petróleo, Venezuela tiene un régimen impresionantemente corrupto e inepto que le ha permitido a China ir adueñándose de los resortes de la producción petrolera por el dinero que le presta y que Venezuela no le puede devolver. Eso es lo que quiere cortar Estados Unidos. A Estados Unidos
Lo que le preocupa no es que no haya democracia en Venezuela, sino que China se esté apropiando del petróleo venezolano. Todo el conflicto que podría estallar a partir del sábado, Valentina, sería evitable si Estados Unidos y China dialogan y llegan a un acuerdo. Venezuela hoy es parte de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Si Estados Unidos le ofrece un buen acuerdo a China, China no va a seguir defendiendo al régimen de Maduro. La pregunta es si a Donald Trump le interesa ofrecerle un buen acuerdo a China para que China deje de defender al régimen, o si lo que pretende Trump, su objetivo número uno es ganarle a China en toda la faceta de la guerra comercial, incluida la batalla por Venezuela. Me quedé pensando, Claudio, es bien interesante este panorama que planteás, este escenario que planteás. Me quedé pensando en esto de que Maduro presente fármacos para mostrar, teniendo en cuenta que es un gobierno, un régimen que niega la existencia de una crisis humanitaria en sí misma, lo cual es una nueva contradicción en su discurso. Ahora, en este contexto en el que planteás Estados Unidos, China, de alguna manera tomando las decisiones de lo que vamos a estar viendo de acá en adelante, ¿qué margen le queda a Maduro en sí para resistirse? ¿Le basta solamente con mantener a las tropas militares alineadas a su favor? Yo creo que acá, digamos, hay dos dimensiones de la disputa. Una específicamente local, a esa pulseada Maduro y Guaidó la libran con los codos apoyados sobre la estructura militar. Al triunfo se lo va a llevar a aquel hacia el cual decante el apoyo militar. De momento lo mantiene el poder. El contrapoder está haciendo todo lo posible para seducir a los militares y que decanten en su favor. Un momento clave va a comenzar a partir del sábado, cuando los militares venezolanos tengan que decidir si bloquean una ayuda humanitaria que es de inmensa necesidad para la mayoría de la población en Venezuela, por serle fiel al régimen, o si empiezan a abandonar el régimen para terminar el divorcio que están teniendo con la mayoría de la población venezolana. Eso ocurre en una de las dimensiones de esta disputa. La otra dimensión es la internacional. Ahí el régimen depende de que China, sobre todo, lo siga apoyando, depende casi totalmente de que China lo siga apoyando. Y acá a la carta ganadora la tendría Estados Unidos, si su prioridad fuese que caiga el régimen de Maduro, porque Estados Unidos es el que puede convencer a China de que deje de respaldar a Maduro. ¿A cambio de qué? De importantes concesiones en el terreno de la guerra comercial que Trump está librando contra el poder que encabeza Xi Jinping en Beijing. Por eso repito que la pregunta es si a Trump le interesa el final rápido e indoloro de un régimen atroz, o si lo que le interesa es ganarle a China la pulseada o la guerra comercial, dentro de lo cual Venezuela es una batalla más.